Cuando estudiamos un fenómeno natural, debemos identificar los factores que producen o que afectan ese fenómeno. Generalmente esos factores pueden ser cuantificados y ahí aparecen las cantidades físicas. Una cantidad física es aquella característica de un objeto o de un fenómeno físico que puede ser medida. Por lo tanto, puede ser estudiada en las ciencias experimentales. Para expresar el resultado de la medición de una cantidad física, se han definido varios sistemas de unidades, como el MKS o internacional, el CGS o sexagesimal, el PLS o sistema técnico inglés. De esta manera, dicha medición se expresa mediante un número y la respectiva unidad de medida. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos algunas cantidades físicas: longitud, masa, tiempo, velocidad y fuerza y su respectivo símbolo. Sus unidades en los sistemas MKS, CGS y PLS. La masa en el sistema MKS se expresa en kilogramos, en el sistema CGS en gramos y en el sistema PLS en slug. La velocidad en el sistema MKS en metros sobre segundo, en el CGS en centímetros sobre segundo y en el PLS en pies sobre segundo o pulgadas sobre segundo. Estas cantidades físicas tienen clasificaciones por su origen o por su naturaleza. Por su origen se clasifican en fundamentales y derivadas. Las cantidades fundamentales son aquellas básicas a partir de las cuales se construye toda la estructura de la física. Y reconocemos 7 cantidades fundamentales: longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia, corriente eléctrica, temperatura absoluta e intensidad luminosa. Las cantidades derivadas son todas aquellas que pueden obtenerse como combinación matemática de cantidades fundamentales. Por ejemplo, velocidad, que se obtiene dividiendo una longitud entre un tiempo, el volumen, que es una longitud elevada al cubo, la densidad, que se obtiene dividiendo la masa entre una longitud elevada al cubo. Y la división de esas cantidades físicas por su naturaleza tiene dos clases: escalares y vectoriales. Una cantidad escalar es aquella que queda completamente definida cuando se conoce su magnitud. Esto es, un número asociado a una unidad. Dentro de estas cantidades escalares tenemos algunos ejemplos, como tiempo, masa, temperatura. Si hablamos de un intervalo de tiempo de 30 segundos, no requerimos más información para tener una idea acerca de dicho intervalo. Si nos hablas de una masa de 2 kilogramos o una temperatura de 34 grados centígrados, no requerimos más información. Mientras que las cantidades vectoriales solamente quedan completamente definidas cuando, aparte de su magnitud, debemos conocer su dirección y su sentido. Ejemplos de esas cantidades vectoriales son desplazamiento, fuerza y velocidad. Si nos dicen que a un cuerpo se le ha aplicado una fuerza de 80 newton y nos preguntan qué efecto tiene esa fuerza sobre el cuerpo, deberíamos conocer más información acerca de esa fuerza. Los 80 newton son su magnitud, pero su efecto depende de cómo fue aplicado, hacia abajo, hacia arriba, lateralmente. Entonces, este tipo de cantidad requiere, aparte de su magnitud, conocer su dirección y su sentido. Hagamos ahora un estudio sobre estas cantidades vectoriales. Los vectores se notan por letras mayúsculas o minúsculas a las cuales se les coloca una flecha encima. En algunos textos de física se usa letra negrilla para referirse a una cantidad vectorial. Los vectores se representan por medio de segmentos dirigidos, teniendo en cuenta que la longitud del segmento es proporcional a la magnitud del vector. La dirección está determinada por el ángulo que forma el segmento dirigido con una horizontal de referencia, y el sentido lo indica la cabeza de la flecha. Tenemos el vector P, con su origen y su extremo. La magnitud de P es 10 unidades, donde las unidades son establecidas de acuerdo a la naturaleza de esta cantidad física.
se toma una horizontal de referencia para establecer el ángulo de dirección. Ese ángulo de hecho lo medimos con un transportador, en este caso sería 44. Y el sentido lo indica la cabeza de la flecha, noreste. Para establecer los sentidos de los vectores, generalmente tenemos en cuenta los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Esta dirección, teniendo el ángulo que forma con el eje X, es noreste. Noroeste, suroeste. En este caso siempre tenemos en cuenta el ángulo que forma el vector con el eje X. Para el vector f establecemos su magnitud con el patrón de medida, 16 unidades. Tomamos la horizontal de referencia para medir el ángulo que forma con horizontal, que nos da 10 grados. Y el sentido, de acuerdo a los puntos cardinales, será sur-oeste. Si nos piden representar el vector A, cuya magnitud es 7 unidades, un ángulo de 68 grados en dirección sureste, entonces primero tomamos la horizontal de referencia, seleccionamos un punto que va a ser el origen del vector, en ese punto centramos el transportador, medimos el ángulo en dirección sureste, posteriormente medimos las unidades de acuerdo al patrón de medida y trazamos el vector. Otro ejemplo, el vector K, que tiene una magnitud de 11 unidades dirigido hacia el sur. Aquí no nos están dando un ángulo. ¿Por qué? Entonces simplemente tomamos la horizontal de referencia, el punto que va a ser el origen del vector, y a partir de él trazamos la línea de referencia, tomamos el patrón de medida para establecer la magnitud y finalmente trazamos el vector K. Dos vectores son iguales si tienen igual magnitud, igual dirección e igual sentido. El vector A y el vector M son vectores iguales. El vector E y el vector B son vectores iguales. Lo mismo ocurre con los vectores C y U. Es importante tener en cuenta que dos vectores tienen la misma dirección si y solo si son paralelos. Dos vectores son opuestos si tienen igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. Un opuesto para el vector A será el vector P. Y escribimos A igual a menos P o P igual a menos A. El signo menos indica que estos dos vectores tienen sentido contrario. Para el vector E, el opuesto será S. E apunta hacia el este, entonces S apuntará hacia el oeste. Y escribimos E igual a menos S o S igual a menos E. Para el vector C, que va hacia el sur-oeste, el opuesto es H, que va hacia el noreste. Y escribimos C igual a menos H o H es igual a menos C. En este último ejemplo, ¿cuáles vectores son iguales y cuáles son opuestos? Evidentemente, los vectores T y N son iguales, y el vector Q es opuesto a ellos dos. Podemos escribir T igual a N igual a menos Q, o simplemente Q igual a menos T e igual a menos N, para denotar los vectores iguales y los vectores opuestos.